La última clase nos quedamos platicando de la divergencia y el rotacional y algunas propiedades que tienen estos operadores, ¿verdad? Estas operaciones. Hablábamos de esta que es muy... y entenderla es bien interesante, ¿verdad? El rotacional de un gradiente. Y luego está la divergencia de un rotacional. Son integrales, son integrales, perdón. Identidades que son, ¿verdad? Nulas, o sea, me da cero el resultado. Eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Y luego, pues, dijimos que si le aplicábamos el laplaciano, ¿verdad? Se puede aplicar a una función escalar y también se puede aplicar a un vector, a una función vectorial. ¿De acuerdo? Em, por ahí, pues, ya hay una tarea relacionada con estas ideas de gradiente, divergencia. Si se fijaron, la de sistema de coordenadas, la tarea 3 y la tarea 2 van en esa misma línea. Estas tareas son como preparatorias para que estas ideas de vectores y de estas nuevas ideas de operaciones vectoriales queden bien cimentadas. Entonces son bien operativas, de calcule, ¿verdad? Y es solamente soltar la mano, no son de dificultad alta. Ustedes bien las van siguiendo. Vamos a hacer un problema hoy, un problema del capítulo 1 para ir soltando un poco la mano y viendo estas ideas que hemos aprendido, algunas de estas ideas, porque las otras son muy básicas, ¿verdad? Para estar eh, haciendo. Luego, cuando ya lleguemos al tema fuerte del capítulo, que son ya con la parte de integrales, ahí sí nos vamos a dar gusto haciendo problemas. Vamos a ver, dice una familia de hipérbolas sobre el plano XY está dada por U igual a X por Y. Encontrar aquí un error, aquí debería ser encontrar el gradiente, está al revés, el nabla. Encontrar el gradiente de U. Dado el vector A, 3 en dirección de X, más 2 en dirección de Y, más 4 en dirección de Z. Encontrar la componente de A en la dirección de delta U, perdón, en la dirección del gradiente. En el punto sobre la curva para la cual U es igual a 3 y en el que X es igual a 2. Ok. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues lo que nos dan como datos, si se fijan ustedes, de entrada es una función escalar, X por Y. Eso es lo que nos dan, una función escalar. Y nos piden encontrar el gradiente. Entonces, sacamos aquí nuestra función escalar, Q es igual a X por Y. Y luego nos piden el gradiente. Entonces, veámoslo como un inciso A si quieren. Inciso A, encontrar el gradiente. Entonces, decimos que el gradiente de esa función escalar U, pues va a ser la derivada parcial de U con respecto a X en la dirección de X, más la derivada parcial de U con respecto a Y en la dirección de Y, más la derivada parcial de U con respecto a Z en la dirección de Z. Entonces, si ustedes se fijan, pues es solamente de ir derivando esta función, tenerla aquí. Entonces decimos la derivada parcial de U con respecto a X, ¿cuál sería? La derivada parcial de esto con respecto a X. ¿Qué nos quedaría? Creo que alguien Ya, comentó. Y, ¿verdad? Ajá, Y. Nos quedaría Y. Y en dirección de X, ¿verdad? Luego, más la derivada parcial de U con respecto a Y. Si es con respecto a Y, ¿qué nos quedaría? aquí, X, ¿verdad? Entonces nos quedaría X en dirección de Y. Y luego la derivada parcial de U con respecto a Z, pues se puede ver que no depende de Z, entonces su derivada va a ser 0. Y ahí tenemos el gradiente. Y lo encerramos ahí en cajita. Ahí estamos. Luego, ¿qué dice el problema? Dan un vector, dado el vector, otro dato, una información. Dado el vector A
Es un vector prácticamente constante porque tenemos números nada más 3 en dirección de X, 2 en Y y 4 en Z. Encontrar la componente de A en la dirección de el gradiente. Eso es lo que nos están pidiendo. La componente de A en la dirección del gradiente. Y luego que lo evaluemos en un punto. En el punto sobre la curva para el cual U es igual a 3 y en el que X es igual a 2. Podemos llamarlo como un inciso B. Como un inciso B. Entonces, pues tenemos como dato el vector A, que es 3 en dirección de X, más 2 en dirección de Y, más 4 en dirección de Z. Y nos están pidiendo la componente de A en la dirección del gradiente. ¿Qué proponen? ¿Qué operación estaba involucrada en la componente de un vector en la dirección de otro? ¿Se acuerdan que eso lo discutimos la semana pasada? Componente de un vector en la dirección de otro vector. ¿Qué operación está involucrada ahí? A ver, ¿quién recuerda? Componente de un vector en la dirección de otro. ¿Qué operación sería? Pues sería un producto punto, ¿verdad? Componente de un vector en la dirección de otro. Bueno, entonces, qué es lo que me están pidiendo? Prácticamente me están pidiendo A sub n. ¿Por qué A sub n? Porque sería el producto punto del vector A por por la dirección del gradiente. Y el gradiente apunta, ¿verdad? Siempre perpendicular a la superficie, ¿verdad? De máximo cambio. Entonces, tenemos un vector unitario normal, ¿se acuerdan? Perpendicular a la superficie. Así se encontraba el n, la dirección del gradiente, que lo definimos. Si ustedes se acuerdan, lo definimos. Solo es de recordar esas ideas. Por eso les digo que hay que estar ahí en ritmo. Aquí está, miren, esta es la dirección del gradiente. Y por acá atrás teníamos el producto punto. Componente de un vector en la dirección de otro, miren. Pues no se les olvide ese tipo de cosas para que participen en las clases. Ok, entonces hay que hacer eso. Espérense que pasó algo ahí. Se me movió de página, que esta tablet también ya le pegué loco. Espérenme. Ya no quiere, le pegué loco. Ahí está. Bueno, entonces hay que hacer ese producto punto. Pero para eso ocupo el gradiente entre su magnitud. Entonces yo recuerdo lo que les acabo de mostrar, que el vector unitario normal es igual al gradiente entre su magnitud. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? A punto, A punto, gradiente entre la magnitud del gradiente. Eso es lo que tenemos que hacer prácticamente. Y eso sería la componente A en la dirección del gradiente. A ver, operemos. Entonces esto sería 3 en dirección de X, más 2 en dirección de Y, más 4 en dirección de Z. Producto punto con el gradiente. ¿Cuánto nos dio el gradiente? X, Y en X y X en Y, ¿verdad? Y en dirección de X más X en dirección de Y. Y eso dividido por la magnitud del gradiente. ¿Cuál sería la magnitud del gradiente? Sería, Raíz de 2. ajá, Y al cuadrado, ¿va? Más X al cuadrado
A la 1/2, eso sería, ¿verdad? O sea, este al cuadrado más este al cuadrado a la 1/2. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todos siguen la idea? Ok. Entonces operamos acá. ¿Qué nos quedaría aquí? Este pues opera con este. Acuérdense cuando lo vimos de producto punto en forma analítica, ¿verdad? Y entonces esto quedaría 13y más 2x. ¿Sí, verdad? ¿Sobre? ¿Sobre quién? Sí, todo. Y cuadrado más x cuadrado a la 1/2. Ok. Y entonces, esa es la componente, pero está de forma general. Hay que evaluarla en un punto. Entonces hay que evaluarla en el punto. ¿Cómo lo evaluamos en el punto? Espérame, espérame, espérame. Muy bien, entonces evaluémosla en el punto, porque nos dicen en un punto. Si se fijan ustedes, la piden para un punto. U igual a 3 y x igual a 2. Entonces, hay que evaluar en u igual a 3 y en x igual a 2, pero aquí yo no tengo u. Aquí lo que yo tengo es y y x. Ah, pero mi curva, sí, mi curva es u igual a x por y. Entonces yo podría despejar y. Y es igual a qué? A Aguanta. u sobre x, ¿va? Ujú. Ok, entonces evaluemos en el punto. ¿Qué punto tenemos? X vale 2 y u vale 3. Entonces, ¿cuánto va a valer? Y. 3/2, ¿verdad? 3/2. Bueno, entonces evaluemos la componente en el punto. ¿Qué nos quedaría entonces? 3 por 3/2 más 2 por 2, ¿verdad? Y aquí dividimos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado a la 1/2. ¿Y eso cuánto nos da, muchachos? Lo pueden dejar en fracciones, si quieren. 17/5 me queda a mí. 17 sobre 5. Ok. Sí. 17 sobre 5. ¿Quién valida? ¿Quién valida la? Validen, validen. Eso es importante que se involucren, calculando también con nosotros. Bueno, entonces está 17 quintos. A mí me quedó igual. Igual, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Entonces, eso da 17 quintos. Entonces, un poquito para soltar la mano, calculando un gradiente, para que vean que simplemente es aplicar la fórmula. Por eso es que en esta parte, pues no hay como que mucho cálculo, porque son cosas que son como un repaso de cosas que ya ustedes han visto en cálculo 1, cálculo 2, álgebra lineal, etcétera. Ahora ya cuando llegamos a otras operaciones, ¿verdad? Ahí sí vamos a hacer más cantidad de problemas. Perfecto. Eso pues, un poquito para soltar la mano, un problema modelo que yo siempre pues acostumbro a hacer. Hablemos ahora de un concepto nuevo, bueno, o ni tan nuevo porque ya lo han visto este concepto antes en física 100. Hablemos del concepto de integral de línea. Vamos a hablar ahora de integrales. Ya hablamos de operaciones con derivadas. Hemos visto que existe gradiente, operador Nabla, divergencia, rotacional. Ahora hablemos de integrales, porque están relacionadas todas estas cosas que hemos visto. No es que las derivadas van a estar aisladas, ni estas operaciones nuevas que hemos visto, rotacional, divergencia, van a estar aisladas y no las vamos a volver a ver.
De hecho, están acopladas con las integrales que vamos a estudiar. Nos hablemos del concepto de integral de línea. Integral de línea. Para entenderla, pues hay que hacer un dibujito. Entonces considere usted dos puntos. Considere usted dos puntos. Tiene un punto P1 por acá y tiene un punto P2. Entonces usted tiene una trayectoria, una curva. Usted la puede hacer como guste, su curva. Una trayectoria. Llámele a esa trayectoria C. Y va de un punto P1 a un punto P2. Usted puede descomponer esta trayectoria en pequeños desplazamientos infinitesimales. Uno lo puede descomponer así. ¿Me siguen la idea? En pequeños pedacitos infinitesimales, al cual le vamos a llamar DDS. ¿Se acuerdan que vimos hace poco un DDS? Aprendimos en lo que se llamaba el concepto de diferencial de línea. ¿Se acuerdan que definíamos cuando vimos la derivada de un vector? Entonces aquí está, miren, el DDS. Yo puedo descomponer esta curva C en diferentes vectorcitos de magnitud DDS, ¿verdad? Que son vectores ahí. Son vectores DDS. Ese sería nuestro primer análisis ahí. Ok. De repente, en esa región pues, que tengo mi trayectoria, mi curva, de repente en esa región se activa un campo vectorial. Eso puede ser, pues, un campo A y comienza, pues, a haber un campo en esa región. Un campo A. En esa región de espacio. Un campo vectorial. Y aquí, pues, en cada punto habría una flecha. Solamente es para más o menos esquematizar ahí ese mapeo. Ya ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Van a aprender bien a mapear estas cosas. Ok, ahí está, miren, más o menos una idea. Entonces yo tengo un campo, ese campo puede ser un campo de fuerzas, o sea, un conjunto de fuerzas que se estén aplicando ahí. Puede ser un campo eléctrico, un campo gravitatorio, un vector, un campo vectorial, una función vectorial. Entonces, ¿qué efecto tiene ese campo sobre esa línea, sobre esa curva C? Entonces, si se fijan ustedes y hacemos una especie de zoom y me enfoco nada más en esta, porque aquí puede haber otro DDS, aquí puede haber otra línea de campo. Aquí puede haber otro DDS y aquí pasa otra línea de campo. Aquí otro y aquí pasa otra línea de campo. Aquí otro y así me siguen. Entonces hacemos un zoom y nos enfocamos en esta parte. Entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo colocar de esta manera. Lo voy a hacer así un poquito más grueso. Esta es una línea de campo A. Y por acá tengo mi desplazamiento infinitesimal, mi DDS. Aquí, el DDS pequeñito. Entonces yo puedo, supongamos que tenemos la oportunidad de conocer el ángulo aquí entre la línea de campo. El ángulo llámesele mejor alfa. O el ángulo alfa entre ese vector A y ese vector DDS. Entonces yo puedo tener aquí conocimiento del ángulo alfa. Entonces viene la pregunta, esto sería el DDS. Yo les lanzo la pregunta. ¿Qué operación vectorial relaciona
dos vectores y el ángulo entre ellos. ¿Qué operación de las que hemos aprendido? Ajá, Producto Raúl. cruz. Producto cruz. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué operación relaciona dos vectores y el ángulo entre ellos? Entonces dice Raúl, producto cruz. ¿Los demás qué dicen? Ajá. Pues no, no es el producto cruz. Ahora, ¿por qué dirán ustedes? Porque lo que tengo yo, el producto, la magnitud del producto cruz se define con dos vectores y el ángulo entre ellos, la magnitud del producto cruz, no la operación producto cruz. Entonces, ¿cuál es la operación que se define con dos vectores y el ángulo entre ellos? Producto Piensa. punto. Producto punto, correcto. Producto punto. ¿Ven la diferencia? La magnitud del producto cruz sí relaciona dos vectores y el ángulo entre ellos. Pero la operación que está directamente relacionada con dos vectores y el ángulo entre ellos es el producto punto. ¿Me siguen? Entonces dice usted, bueno, yo puedo hacer el producto punto de A, de la línea de campo A con el D de S. ¿Y cómo se va a definir eso? Como A por D de S por el coseno del ángulo entre ellos. Que ese puede ser, después se le puede llamar, ¿verdad? Un alfa. Pero de repente yo tengo otra línea de campo, tiene otro ángulo. Yo tengo otra línea. Entonces, pues, esos pueden ser un alfa 1, un alfa 2, un alfa 3, ¿verdad? Y podemos llegar al iésimo alfa, ¿verdad? Así como los DDS pueden ser el DDS1, DDS2, ¿verdad? Entonces, si yo quiero sumar todas las contribuciones, ¿qué debería de hacer? Si yo quiero sumar todas las contribuciones de todas las líneas de campo en la trayectoria, ¿qué debería de hacer? Pues sumarlas, ¿verdad? Sumar todas estas contribuciones. Yo puedo armar aquí, ¿verdad? La curva con los vectorcitos, ¿verdad? Y sacar la suma de todas las contribuciones. ¿Y cómo se saca una suma de un continuo? Con una integral, ¿de acuerdo? Entonces dice usted, bueno, voy a integrar la curva, dice usted. Porque estamos integrando sobre la curva, la contribución en la curva, la suma, pues integra ambos lados sobre la curva. Y esto que tenemos ahorita en pantalla es lo que se conoce como integral de línea. Esta es la definición de integral de línea. Integral, o integral de camino, le dicen también, por la trayectoria, por la curva, porque lo que usted está integrando es sobre una curva. Sobre una curva. Es muy parecida a la integral convencional que ustedes hacían en cálculo, ¿verdad? La integral de línea. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, definámosla en cartesianas. Excelente, excelente. Definámosla en cartesianas. Decimos, bueno, sea, o antes de eso quería dejarle un comentario. Ahora, esta trayectoria tiene un punto inicial y un punto final. Pero de repente, si yo tengo una trayectoria, que yo hago todo esto y termino en el mismo punto, eso se llama una curva, eso sería una curva cerrada. Entonces, cuando la curva es cerrada, esta curva no es cerrada, se fijan ustedes, tiene un inicio y un final diferente. Pero cuando el inicio y el final son iguales, o sea, un camino cerrado, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de una circulación, así se le llama, así recibe el nombre particular. Cuando la trayectoria es cerrada, se le pone un circulito acá, miren, para saber de que es una curva cerrada. Y entonces a eso se le conoce como circulación.
recibe ese nombre particular. Entonces, cuando le dicen a uno, calcule la circulación del campo, se refiere a la integral de curva cerrada, la integral de línea, y la curva es cerrada. No le pueden pedir una circulación de una curva. Esta nada más sería una integral de línea, una integral de camino. Y esto ya cuando ya la curva es cerrada, que tenemos una curva pues cerrada, que es más o menos como esto, ya es una integral de circulación, se le llama, una circulación. Es más o menos esta idea. Y ahí anda el campo, ¿verdad? Algo así. El efecto del campo, ¿verdad? En esta. Esperen, que se están torciendo la línea. Ahí. Eso sería, esta es la curva C y este es el campo. Entonces es la circulación, dice. Porque la trayectoria pues tiene el mismo punto final y el mismo punto inicial. Ok, es una circulación. ¿Con qué concepto ustedes vieron esto en física 100? ¿Alguien se acuerda? del trabajo. El concepto de trabajo, correcto. El concepto de trabajo. O sea, el concepto de trabajo, cuando es mal enseñado, le dicen a uno, ¿va? Trabajo es fuerza por distancia. No, tal vez le creo que le digan eso en la escuela, ¿verdad? Pero ya en la universidad no le pueden decir que es fuerza por distancia. Es, bueno, depende si la fuerza es constante, etcétera, ¿verdad? O si es fuerza variable, pero en la definición general de trabajo, si ustedes se acuerdan, era la integral de línea de F con D de S, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, es una integral de línea porque es sobre un camino, ¿verdad? El desplazamiento. El concepto del trabajo en física está definido como una integral de estas. Claro, ¿verdad? Uno le va a ir dando el enfoque poco a poco. Yo en física 100, cuando me ha tocado dar física 100, yo les he dicho, este lo van a ver luego, y se llama integral de línea, para que la vayan conociendo desde ahí y le pierdan el miedo a estas cosas. Ok, entonces vamos a definirlo de forma analítica, sea DDS, vamos a definirlo en cartesiana si quieren, sea DDS es igual a DDS de X. Vamos a definirlo de un solo con el d de x. D de x en dirección de x más d de y en dirección de y más d de z en dirección de z. Y tenemos un campo A, un campo vectorial A, que es igual a x en dirección de x más a y en dirección de y más a z en dirección de z. Entonces, ¿cómo se plantea la integral de línea? Bueno, dice usted, la integral de línea se va a plantear el producto punto de A con D de S. Y entonces usted plantea integral de curva y usted dice, bueno, pues plantea su vector A, lo coloca aquí, A punto D de S. Entonces hace el producto punto 1 y entonces le va quedando así. Y entonces usted dice integral de curva, ¿verdad? ¿De quién? De AX por D de X más AY por D de Y más AZ por D de Z. Pero no es que ahí ya está cheque, ¿verdad? Entonces usted aplica distributivo el operador y esto lo va a integrar en X, esto en Z y en Y, ¿verdad? No, no son independientes, ese es el problema que tenemos acá. No es que me quedan tres integrales independientes, me queda
tres integrales que están acopladas por una curva. Las coordenadas tienen que ver con la curva, no que voy a integrarlas todas esta la voy a integrar en X, esta en Y y esta en Z. Debo integrar en el mismo, a la misma variable a todas. O sea que yo debo dejar una en función de la otra. Entonces no varían de forma independiente. Eso es bien importante. Entonces uno ocupa la curva. A veces le van a dar la curva 1, a veces le va a tocar encontrar la ecuación de la curva. Por eso en la tarea 1, ¿se acuerdan que en la tarea 1 que les dejé? Encontrar la ecuación de la recta. Porque eso es una cosa bastante útil. Encontrar la ecuación de la curva, entonces usted ocupa encontrar una curva, puede ser una recta. Entonces usted ocupa encontrar la ecuación de la recta. Se fijaron en la tarea 1 que les dejé ese tipo de problemas, ¿verdad? Incluso encontrar la ecuación de un plano. ¿Sí o no? ¿Se fijaron en la tarea? ¿Cuándo es que se grabó la tarea? Ayer se grabó la tarea. ¿Mm? Sí, la de ayer. Y entonces, si se fijan, ese era un repaso de cosas que yo necesito que las tengan. O sea, esa tarea 1, no es que ya la hicieron, ya la subí al campus y boto el papel, pero donde la hice, ese papel tienen que tenerlo todo el trimestre ahí al lado. ¿Verdad? Porque esas integrales que hicieron ustedes ahí, esas derivadas que hicieron ustedes ahí, esos procedimientos de encontrar si una función es par o impar, todo eso lo vamos a estar ocupando. Entonces ocupo que lo tengan a mano ahí, ¿verdad? Entonces aquí esta integral está acoplada por esa curva. Las coordenadas no varían de forma independiente. Te hagan el comentario. Hagámoslo. Las variables o las coordenadas sería ahí. Las coordenadas no varían de forma independiente. No varían de forma independiente, sino que están relacionadas con la ecuación de la curva. Ahora, esta curva puede ser una parábola, esta curva puede ser una recta. Entonces, ahí nuestras destrezas matemáticas. Cómo encontrar una ecuación de una recta, una parábola, me tienen que dar algunos puntos, ¿verdad? Alguna idea tienen que darse. Entonces, por ahí es importante que recuerden eso. Por eso la tarea 1 era importante que ustedes vieran eso. ¿Ha quedado clara la integral de línea, el concepto de integral de línea? Lo vamos a ver dónde lo vamos a aplicar en física, la integral de línea. Pero ya sabemos que una de las aplicaciones es el trabajo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora vean el concepto como tal. ¿Qué es la integral de línea? Un producto punto de un campo con un diferencial de línea, ¿verdad? Porque se integra bajo una curva. Eso es lo que tenemos que entender. Y que las coordenadas no varían de forma independiente, sino que estoy dependiendo de la ecuación de la curva. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a otro tópico que es también importante, que es el elemento vectorial de superficie. El elemento vectorial de superficie. Definimos acá elemento vectorial de superficie. Elemento vectorial de superficie. Ok. Supongamos que tenemos el primer octante. Nuestro primer octante por acá. Y tenemos un pequeño pedacito de superficie. Un pequeño pedacito de área. Aquí. Un área. Entonces tenemos acá.
Y esa superficie pues tiene magnitud DDA. O sea que esto pues, todo esto mide DDA. Luego pues esa superficie pues se le puede trazar un vector unitario perpendicular a ella. Y aquí tenemos nuestros ejes Z, Y y X. Entonces, el elemento vectorial de superficie es un vector, o sea, lo que llamamos el vector de área. El elemento vectorial de superficie es aquel vector que se define de la siguiente manera. DDA, miren, es un DDA que es vector. Y aquí, si se fijan, no le he puesto vector encima aquí. Quiere decir que esto no es vector, esto es el tamaño del área. Esta es la magnitud del área. ¿Sí? Ahora tenemos el elemento vectorial, es un vector cuya magnitud es el tamaño del área, el DDA, y está en la dirección normal a la superficie. O sea que el vector de área se dibuja perpendicular a la superficie. O sea que el vector de área viene aquí. El tamaño de la flecha es DDA y queda en dirección de N. O sea, va perpendicular a la superficie. Este es el área. El vector de área va perpendicular a la superficie. Esa es la definición. Y esto es lo que se llama el elemento vectorial de superficie. Otra definición que la vamos a ocupar mucho entre los dos cursos de electricidad y magnetismo. Ahora bien, pero alguien me dice, Lick, y ese vector de área yo lo pude haber dibujado hacia abajo. ¿Por qué usted lo dibujó hacia arriba? Si es perpendicular, también hacia abajo es perpendicular. Entonces, ¿por qué lo dibuja hacia arriba nada más? Tiene razón, le voy a decir. ¿Qué observación le diría yo? ¿Verdad? Entonces quiere decir que para tener un control sobre ese vector de área, si va hacia arriba o hacia abajo, pues hay que definir los tipos de superficies. Entonces tenemos que entender entre dos tipos de superficies. Tipos de superficies. Y tenemos las superficies abiertas y las superficies cerradas. Ok, ¿cómo que estamos hablando de superficies abiertas y superficies cerradas? Bueno, las abiertas son aquellas superficies que están delimitadas por una curva. ¿Cómo así? Entonces, imagínese usted la pizarra tiene esta forma. Está limitada por esta curva. Y esto es la pizarra, esta es la superficie, ¿no? Pero está limitada por una curva. El pupitre ahí, la formica, ¿verdad? Viene más o menos así. Y usted escribe aquí, ¿verdad? Entonces, aquí hay una curva. Em, una como especie de área que sea así, no sé. Se me ocurre. Esto está limitado por una curva. Son como, vean, piensen en superficies planas que están limitadas, ¿verdad? Por curvas. Más o menos esa es la idea de la superficie abierta. Y luego tenemos la superficie cerrada, que esta, pues, como está cerrada, entonces es aquella que encierra un volumen. Encierran un volumen. Entonces, piensen en un cilindro, encierra un volumen, ¿verdad? Es el termito con el que toman agua, ¿verdad?
Es un cilindro y entonces está encerrando el volumen. Tenemos una esfera, una pelota de básquetbol, una esfera es una superficie cerrada porque está encerrando un volumen. ¿Me siguen? Una naranja, por poner un ejemplo, tiene encerrado un volumen. Una lapicera, una caja. Entonces, todo lo que pueda encerrar un volumen es una superficie cerrada. ¿Se sigue, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, Sí. Nick. Entonces, ¿cómo se comporta este vector de área, este elemento vectorial de superficie? ¿Cómo se comporta entonces si es superficie abierta o cerrada? Porque lo que queremos ver es para dónde va a agarrar el vector de área, si hacia arriba o hacia abajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para superficie abierta, para superficie abierta, pongamos aquí comportamiento del vector de área si quieren. O del elemento vectorial de superficie, ¿verdad? Comportamiento del vector de área o elemento vectorial. De superficie. Entonces, si la superficie es abierta, este vector de superficie va a depender de la curva de la superficie. Yo puedo tener una curva así, una superficie así, otra por aquí, arbitrarias completamente. Miren que no las he hecho ni con ninguna forma definida. Y entonces yo puedo darle un sentido a la curva. Yo puedo darle un sentido a la trayectoria. Yo le puedo dar este sentido. Aquí. Como más o menos un sentido que podemos decirle antihorario, ¿verdad? ¿Qué opinan de eso? Un antihorario, ¿verdad? Y yo puedo darle un sentido acá, horario, o sea, contrario al que sería la otra. ¿Lo ven? Un sentido horario. Entonces, ¿cómo se comporta el vector de área? Bueno, todos pues tenemos una mano derecha, ¿verdad? Pero yo. Entonces tenemos 5 dedos en la mano derecha. Vamos a quitar el dedo gordito, el pulgar. Vamos a quitar el pulgar y vamos a enfocarnos en los 4 dedos. Entonces, con los 4 dedos de la mano derecha, usted va a hacer va a ponerlos como en el sentido en el contrario del reloj. Hace una especie de rotación usted, como que usted está siguiendo esa curva con sus dedos. Entonces, si usted observa con sus se pone con sus dedos a hacer esto, ¿verdad? A intentar recorrer ese sentido, ¿verdad? Su pulgar está apuntando hacia su cara. ¿Me siguen la idea? El pulgar nuestro está apuntando hacia la cara. ¿Lo ven? ¿Lo captan? Mano derecha, ¿verdad? Entonces nuestro pulgar está apuntando. Si yo sigo con los 4 dedos que me quedan esta trayectoria, el pulgar está apuntando hacia mi cara. Entonces decimos que el vector de área está apuntando hacia afuera, perpendicular. Entonces la mano derecha me dice para dónde está apuntando el vector de área. Entonces, ¿cómo se representa? Esta es una figura plana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se representa que está saliendo de la página, por ejemplo? Así, con un puntito. Entonces uno dice saliendo de la página, hacia afuera de la página. El vector de área se está comportando hacia afuera. Y si yo me estoy moviendo en este sentido, intenten colocar sus 4 dedos en ese sentido. Tuvieron que haber rotado la mano. Si ustedes se fijan, su mano derecha. Si ustedes quieren colocar los 4 dedos
exceptuando el dedo gordito, ¿verdad? El pulgar, si ustedes lo ponen en este sentido, ustedes tuvieron que haber rotado la mano para hacer ese sentido. Entonces ahora el pulgar quedó apuntando hacia dónde? Hacia la pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Leémosle pizarra, pantalla. El dedo, tuvieron que darle vuelta a su mano derecha para hacer esa circulación. ¿Se sigue la idea, jóvenes? Entonces quedó apuntando hacia adentro de la página. Y eso se representa con una X, donde X es la cola del vector, dándonos a entender que quedó hacia adentro de la página el vector. ¿Me siguen? Entonces quedó hacia adentro de la página. Entonces, más o menos así, como que el vector quedó, aquí quedó para afuera, ¿verdad? Hacia nosotros. Y aquí está hacia adentro de la página. Solo que como, para que quede completamente perpendicular, aquí se ve que está saliendo y aquí está entrando el vector a la página. Mañana lo vamos a ver con otra perspectiva, pero lo que quiero es que vean la rotación. Ayuda mucho la mano derecha, por el sentido en el que estamos rotando sus dedos. ¿Me siguen? Sí. Sí, Ok. Listo, entonces. Lo dejamos ahí porque ya van a ser las 10, ¿verdad? Lo dejamos ahí entonces y seguimos mañana, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Se siguió todo lo de hoy? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues se me cuidan entonces. Seguimos mañana. Que estén bien. Buen día. Buen día, Luis.